Nuestro potencial emocional ancestral es la puerta a toda la autenticidad que tanto nos cuesta poder ver. Tu autenticidad es imprescindible para ti y para todo lo que te rodea. Soy Gemma Galán y os doy la bienvenida a Ancestral Emoción, un podcast para personas que quieren empezar a verse, a hablarse y a construirse con claridad, dejando atrás todas aquellas limitaciones que a menudo pensamos que son nuestra propia identidad. Te aseguro que hay muchas partes de ti esperando para sorprenderte. Estoy segura que alguna vez has tenido esa sensación de estar en el día a día viviendo cualquier situación y de golpe recibir una información, un mensaje, a veces un pensamiento o un recuerdo, y de golpe sentir que te quedas en un bloqueo interno, que todo a tu alrededor sigue funcionando, los ruidos, las personas, todo parece caminar con normalidad, pero dentro de ti algo ha explotado. Sientes miedo, sientes una amenaza, sientes que percibes un peligro, que algo puede suceder con ese mensaje que has recibido. Tienes miedo a perder a esa persona, tienes miedo a fracasar en esa reunión. Todo tu cuerpo parece paralizarse, aunque a tu alrededor todo siga a su ritmo. Intentas pensar rápidamente, ¿será real esto que estoy sintiendo? ¿Mis emociones me están traicionando otra vez? Pero no puedes evitar tener esa sensación en tu barriga, en tu garganta, en tu cabeza. De golpe sientes como si una gran amenaza te abrazara desde atrás y no sabes cómo dejar de sentir eso para parecer que no está sucediendo nada. Intentas luchar con esa sensación, intentas racionalizar lo que te está pasando, pero no puedes evitar sentir tu corazón alterado, sentir tu pensamiento que va muy rápido. Esto se llama miedo y hoy vamos a caminar las 10 caras del miedo y un mapa para ver cómo podemos trascenderlas. El miedo no es algo que tengamos que eliminar. El problema empieza cuando el miedo nos supera. Ahí es cuando elaboramos toda una serie de respuestas. Algunas tienen que ver con quedarnos en un bloqueo, no saber qué decidir, qué hacer, cómo reaccionar. A veces tiene que ver con un ataque. Cuando siento miedo, ataco, me siento en una situación de peligro y reacciono de forma impulsiva. Y a veces huyo de esa situación. Hago una estrategia de huida en las diferentes formas de huida que podemos conocer. El miedo forma parte de nuestra especie y es más, ha hecho que sobrevivamos hasta el día de hoy. En estos miles de años nos hemos enfrentado a muchos peligros. Y esos peligros nos han ayudado a poder sobrevivir. Pero ¿dónde empieza entonces el conflicto del miedo? Ahí es cuando entramos en esa cadena de reacciones automatizadas con las que hemos afrontado situaciones de miedo en el histórico de nuestra vida. Las hemos aprendido, las hemos visto y las hemos utilizado. Nos son conocidas. Sabemos cuál es el resultado para defendernos de esa manera. La cuestión está en que esos mecanismos automatizados de reacción nos acaban causando mucho sufrimiento. Ante las situaciones nuevas, tu cerebro quiere protegerte de lo desconocido. Pero entonces, ¿cómo logramos gestionar esa incomodidad? ¿Cómo hacemos frente a eso? La anatomía del miedo tiene un sustrato fisiológico, pero un gran componente emocional, social y ambiental. Hemos crecido en entornos donde nuestros miedos más básicos se han ido adaptando a toda una serie de normas culturales, sociales, familiares. En nuestra propia experimentación de las reacciones que tenemos ante el miedo, hemos establecido una familiaridad con la forma de hacerlo. Y esto, por un lado, nos aporta unos recursos de afrontación, pero en algunas ocasiones, con el paso del tiempo, necesitamos renovar todo esto que hasta ahora hacíamos de forma más automatizada.
porque la incomodidad y el bloqueo del miedo nos puede llevar a perdernos grandes oportunidades en nuestra vida. Nos puede llegar a bloquear hasta un extremo en el cual cerremos puertas de experiencias y de vínculos a nuestro alrededor para no tener que afrontar ese espacio de incomodidad. Captar los peligros nos ayuda cuando hay un peligro real, pero a veces lo que estamos captando, percibiendo o sintiendo no forma parte de un peligro real. Es un peligro que percibimos, pero que en realidad forma parte de ese histórico de patrones de reacción y de vivencia que hemos tenido. Y aquí es donde a veces empieza el gran sufrimiento ante el miedo. A lo largo de todos estos años, acompañando a otras personas, acompañándome a mí misma e intentando investigar en diversas fuentes del conocimiento qué significa el miedo y qué nos aporta a los seres humanos, he podido ver que tiene múltiples caras y algunas puedes encontrarlas en un manual de psicología, pero hay muchas otras que están traducidas al día a día, a lo que nos enfrentamos en cada esquina de nuestra vida. Porque realmente todos y todas estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente esa ansiedad, ese pánico, esa sensación de parálisis. De alguna manera hemos hecho una ruta por las diferentes caras del miedo. Esta clasificación creo que puede dar respuesta a una forma más sencilla de poder entenderlas. Antes de entrar en esa clasificación, me gustaría hacer mención a algo que compartía Carl Jung. Uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente. Él lo llamaba sombra, a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos, que no queremos investigar y sentir, que está de forma automatizada dirigiendo gran parte de nuestra vida. Un ser humano prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, prefiere condenarla, prefiere ver en el otro el problema. Pero en realidad el problema no es el otro, es reconocer la presencia de esos pensamientos e impulsos en nosotros y nosotras, porque al reconocerlos se vuelven silenciosos y ya no nos dominan de forma inconsciente. He creado una clasificación en 4 grupos para las 10 caras del miedo. El primer grupo sería el miedo relacional. Y este miedo tiene que ver con todo aquello que implique vínculo y relación con otras personas. El segundo grupo sería el miedo a la identidad y tiene que ver con todo aquello que esté relacionado con el autoconcepto y con todo lo que puedo dar o recibir. En el tercer grupo encontraremos el miedo al control y en un cuarto grupo el miedo cíclico. La primera es la número 1 por excelencia y es el miedo al abandono. Es el más característico. El miedo a que las personas importantes se alejen, me dejen, más allá de que haya motivos justificados o injustificados, es una sensación que te inunda de que vas a perder a esa persona que es importante para ti. Las personas que tienen un gran miedo al abandono llegan a hacerse expertos en identificar pequeños gestos que interpretan como que un problema empieza a suceder, mensajes, palabras, incluso reacciones de las personas que están a su alrededor. Es uno de los mayores miedos y la activación fisiológica que puede causar nos puede llegar a impedir dormir, pensar con claridad, podernos relacionar con otras personas, sentir la motivación. Es un miedo que nos deja muy en bloqueo. La número 2 sería el miedo a ser demasiado. Es ese miedo, ese temor a que la propia intensidad, emociones o necesidades que tenemos ahuyenten a los demás. Pero tiene mucho que ver con mi forma de relacionarme, mi forma de sentir va a lograr que sea demasiado para mis vínculos. La hipersensibilidad al rechazo se relaciona con experiencias tempranas.
de crítica o desaprobación. Es como si mis emociones o lo que siento con todo lo que me rodea, esa sensibilidad que tengo, sea demasiado para que lo puedan sostener los demás. La número 3 es el miedo a ser insuficiente. Esa autoimagen inestable hace que el valor propio dependa del reflejo ajeno. Muchas personas se sienten por momentos grandiosas y en otros momentos totalmente defectuosas. Esa autoevaluación reporta un sentimiento de vacío o de no tener una identidad clara, porque hay una duda continua en mi nivel de suficiencia, en lo que puedo aportar a todo lo que me rodea y a las personas y a mi propia vida. La cara número 4 es una cara muy presente en nuestra sociedad actual y es el miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad no es solo miedo a estar solo, es un miedo a no existir para nadie, a no ser visibilizado por las personas que me rodean. Y no ser visibilizado o visibilizada implica que mis emociones no tengan valor. Es un vacío interno que puede volverse insoportable. En la necesidad de vínculos que validen la propia presencia emocional, cuando esto no se ve satisfecho, entramos en un estado donde sentimos que no somos importantes para nadie. Ese estado de soledad puede ir creciendo hasta un nivel que se genere como algo intolerable, como un sufrimiento insostenible. Por ello, el sentimiento de pertenencia, sea al lugar que sea y a las personas que sean, es necesario en nuestra especie. Los seres humanos necesitamos sentirnos pertenecientes. Es el miedo a estas caras que estábamos compartiendo lo que hace que huyamos de la pertenencia. Pero la pertenencia es una necesidad básica en los seres humanos. La cara número 5 es el miedo a ser rechazados después de mostrarnos. Abrirnos emocionalmente genera alivio, pero también al mismo tiempo un gran miedo. ¿Y si muestro quién soy y me dejan? ¿Y si muestro quién soy y se ríen? Este patrón a veces se vuelve recurrente y hay personas que se mueven entre la cercanía y la huida afectiva. Este miedo al rechazo después de mostrarnos genera una sensación de vulnerabilidad muy extrema, a ser rechazado o rechazada después de mostrarme. La cara del miedo número 6 es perder el control emocional. El temor a explotar, a tener una crisis, a desbordarme y destrozar todo lo que me rodea. Esa desregulación emocional puede convertirse en una realidad. Muchos seres humanos la representan. La ira o la rabia llevada a un extremo produce una desregulación tan grande que podemos dinamitar nuestra vida, lo que nos rodea y los vínculos que hemos construido. Pero detrás de esto existe un miedo a perder el control emocional, porque no accedemos a una consciencia plena de eso que está sucediendo y generamos ese miedo que a menudo se puede convertir en una realidad. La cara número 7 es el miedo a ser abandonado por ser uno mismo. Esa sensación de que si alguien conoce realmente quién soy, mis heridas, mis zonas más oscuras, aquello que no muestro porque no encaja, se va a alejar. Este miedo perpetúa el autosabotaje en las relaciones, porque continuamente intentamos representar un rol en las relaciones y en la búsqueda constante de confirmación afectiva, y ahí es donde nos perdemos.
Ser abandonado por ser nosotros o nosotras mismas es un miedo que nos lleva precisamente a esos desajustes en los vínculos y a que se alejen las personas que nos rodean, porque no estamos transmitiéndonos desde el valor de nuestra propia autenticidad. La número 9 es a repetir el pasado. Tememos volver una y otra vez a sentir el mismo dolor. El trauma, el abandono, la culpa nos hacen generar un sentimiento recurrente que según qué cosas percibimos y vivimos nos van a volver a llevar al mismo lugar. Y precisamente esto puede llevar a repetir patrones. Temer repetir el pasado es muy probable que nos lleve a un bucle continuo donde ponemos en marcha las mismas respuestas y los mismos patrones que llevan asociados que vuelvan a repetirse esas situaciones que tanto nos generan temor. Y la número 10 es el miedo a cambiar y perder la identidad. ¿Quién voy a ser yo sin la identidad que tengo? Pero es que en mi identidad están los mismos patrones, miedos y reacciones que me han acompañado toda mi vida. Paradójicamente, hay miedo a sanar. ¿Quién voy a ser sin mi dolor? ¿Quién voy a ser sin el papel que ahora mismo estoy representando, con el que siento una gran identificación? La estabilidad y la sanación pueden sentirse extrañas e incluso pueden dar una sensación de vacío al principio. Pero ese es el camino del cambio y la transformación. Reconocer la cara o las caras de tu miedo es el primer paso. ¿Con cuál de estas caras te identificas más? ¿Qué hago una vez me identifico con alguno de estos miedos? De entrada, te propongo que puedas escribir para poder visualizar frente a ti tus miedos, las caras que te acompañan de esos miedos en tu día a día y empezar a poner luz en esa sombra que dirige tu vida. El miedo señala lo que nos importa. Reconocer el legado que nos está trayendo es indispensable para empezar a salir del bloqueo, del ataque y de la fuga. ¿De qué me protegió mi miedo en su momento? Te propongo que hagas una lista de 6 cosas que sientas que el miedo te protege de ellas. Agradece la función de protección que hace. Es como invitarlo a que se siente ante ti. Invítalo a tomar el té en tu casa. Pon el miedo ante ti. La diferencia es invitarlo a que esté en tu casa, a poderlo visualizar, o invitarlo a que sea quien conduzca las decisiones en tu vida. Puede ir en el asiento de atrás de tu coche, pero no puede conducir tu coche el miedo. Y por eso tenemos que poder poner luz en las sombras que lo alimentan. Para aumentar nuestra conciencia y nuestro autoconocimiento, tenemos que nutrir las semillas de la seguridad. Para poder avanzar ante una situación que nos bloquea, lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestro nivel de seguridad interno, nuestra regulación, nuestra calma. No podemos asumir actuaciones distintas, no podemos accionar desde un lugar más regulado si primero no aumentamos nuestra seguridad interior. Y después de haber trabajado en la escritura, vamos a hacer un ejercicio relacionado con nutrir esas semillas de seguridad internas. Te propongo hacer una pequeña práctica. Vamos a utilizar la técnica RAIN de la autora Tara Brach y vamos a relacionarla con todo lo que hemos compartido. Vamos a bajar al cuerpo, porque el miedo no se resuelve pensando, se transita sintiendo. Si puedes, suelta lo que tengas en estos momentos en tus manos, baja el ruido que te rodee. Si estás caminando o conduciendo, simplemente para y dedícate unos minutos a mantener una atención plena en el lugar donde estés.
Tiene que ser un lugar seguro donde puedas cerrar los ojos. Toma una respiración profunda. Suelta el aire despacio. Trae a tu mente esa situación o ese miedo del que hemos estado hablando hoy. No busques el terror, no busques profundizar en esa situación ni en la valoración de esa situación. Simplemente elige algo manejable para esta primera y pequeña práctica. Número 1, reconocer. Nota qué está pasando dentro de ti, justo ahora. En lugar de ignorar esa sensación de preocupación, de agitación, simplemente de forma interior, sin decirlo en voz alta, nómbrala mentalmente. Di, por ejemplo, vale, esto es miedo. No lo juzgues, solo reconócelo. Dedica aquí unos segundos a reconocer. Número 2, aceptar, permitir. Este es el paso más difícil, pero el más liberador. Por un momento, deja de luchar contra lo que sientes. Deja de intentar que el miedo se vaya. Dile a esa sensación, te doy permiso para estar aquí. O simplemente dile un sí. Esto está ocurriendo. Imagina que bajas las armas, la lucha contra eso que está ahí. No te estás rindiendo ante el miedo, simplemente le estás dejando pasar y estás dejando de gastar energía en empujarlo. Permito que esto esté aquí. Número 3. Investiga, pero no con la mente, sino con el cuerpo. No trates de hacer un análisis mental, estamos bajando al emocional, estamos bajando al cuerpo. Lleva toda tu curiosidad a tu cuerpo. ¿Dónde vive ese miedo ahora mismo? ¿En tu pecho? ¿En tu estómago? ¿Hay tensión en tu garganta? ¿Tiene temperatura, frío, calor? ¿Es inquietante o está solo localizado en un lugar? Acércate a la sensación física con curiosidad, sin evaluarla, sin ponerle un nombre. No la rechaces. Siente esa energía del miedo sin que la historia que te cuenta te bloquee. Deja que esa sensación esté ahí. Punto número 4 y punto final. Nutrir. No identificarnos con ello. Finalmente la N es eso, nutrirnos. Ahora que has localizado dónde duele o dónde aprieta, ofrécete un gesto amable ahí. Puedes poner tu mano, puedes evocar un lugar agradable que te genere paz, que te genere abrazo. Puede ser una persona, puede ser un escenario, puede ser una vivencia a la que recurres para sentir esa regulación emocional. Siente el calor de tu mano, de ese recuerdo, de esa persona. Envíate un mensaje de calma, como lo harías con un amigo, con una amiga, con alguien que está asustado. Puedes decirte, está bien, estoy aquí, conmigo. Esto pasará. Y recuerda, tú no eres el miedo. El miedo es solo una nube pasajera. Tú eres el cielo, tú eres esa conciencia amplia y segura, donde el miedo a veces aparece, pero podemos respirarlo y permitir que esté ahí, donde podemos seguir caminando para vivir las experiencias que elegimos vivir. Toma una última respiración profunda, llenando todo tu cuerpo, y cuando estés en disposición de hacerlo, abre los ojos. Una de las grandes cuestiones cuando hacemos un proceso de sanación es, si cambio, puedo perderlo todo. El miedo siempre me protege, es mi identidad, mi forma de ser es la que me ha traído donde estoy. Así es, puedes perder cosas si cambias. La cuestión es,
¿Y si te pierdes a ti por no cambiar? Cada pequeño paso que damos hacia nuestro máximo autoconocimiento es imprescindible. Nos encontramos en el próximo episodio. Si quieres saber más de mí, puedes consultar mi web jemmagalan.com o seguirme en mi Instagram. Que la autenticidad, la claridad y la coherencia nos guíen. Cuento contigo.